general, con su permiso. Señor delegado, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, buenas tardes a todos y sean bienvenidos a este salón de conferencias que tan gratamente nos ofrece la Asamblea. Hoy vamos a tener el privilegio de que se nos imparta una conferencia titulada La Legión, el nacimiento de un espíritu, que será impartida por el excelentísimo Teniente General don Antonio Romero Losada. Hablaremos un poco del Teniente General Antonio Romero Losada para que todos sepamos quién va a ser nuestro conferenciante hoy. El Teniente General Antonio Romero Losada nace en la mejor ciudad de Cádiz, en la línea de la Concepción, en el año 1963. Lo digo porque soy también de la línea de la Concepción. Nace en 1963 y ingresa en la Academia General Militar en 1981 como componente de la 41 promoción. La mejor, lo siento, me general. De la 41 promoción. Sale de la Academia en el año 86 e inicia una carrera militar enfocada principalmente, como veremos, en la que ha sido su unidad de sus amores, que es la Legión. Pasa el empleo de teniente y capitán en el tercer tercio de la Legión, Juan de Austria. Posteriormente realizará el curso de oficial de Estado Mayor y, al ascender a comandante, es destinado al cuartel general de la Fuerza de Maniobra y posteriormente al cuartel general de la Brigada Acorazada número 12. Al ascender a teniente coronel, nuevamente vuelve a la Legión. En este caso, de teniente coronel, a mandar la 7ª bandera Valenzuela en Ronda. Terminará el empleo de teniente coronel en el gabinete del jefe del Estado Mayor del Ejército y en el 2013 asciende a coronel. En el empleo de coronel tiene nuevamente el honor de recibir el mando del primer tercio Gran Capitán en Melilla. Al finalizar el destino en el tercio, pasa a la Dirección General de Política de Defensa. Posteriormente asciende a general de brigada y como general de brigada manda a la Brigada Ligera Aerotransportable Galicia. 2017 vuelve a ascender a general de división y se le da el destino de director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Destino que ocupa actualmente y en el que acaba de ascender en el mes de junio de este mismo año al empleo de teniente general. A esta carrera de extraordinarios destinos, principalmente en la Legión, pues se le une que ha estado en múltiples misiones internacionales. Aún recuerdo un artículo en El Mundo en el que se hablaba del capitán Antonio Romero Losada, que había entrado en Mostar, en el año 93, que es donde empieza a hacer sus misiones internacionales, en el año 1993 en Bosnia-Herzegovina. Ha pasado también por Kosovo, por Afganistán y por el Líbano. Y hoy pues nos va a hablar pues lo que es su pasión y lo que es su cariño a las unidades de la Legión. Nos va a hablar de la época fundacional de la Legión y yo creo que nos va a hacer un repertorio y un paso por lo que es el credo legionario. Y sin más, mi general, queda la audiencia a tu entera disposición. Bueno, muchas gracias, Jesús, mi coronel, por tu presentación. Excelentísimo señor delegado del Gobierno, excelentísimo general comandante general de Ceuta, excelentísimas autoridades, señoras y señores, para mí es un gran honor estar hoy aquí, una gran satisfacción, sobre todo el ver tantas caras conocidas, tantos buenos amigos aquí. Pues la verdad es que para mí es una auténtica alegría, ¿no? Como ha comentado el coronel Jesús Montero, el título de la conferencia es El nacimiento de un espíritu. Voy a intentar, en poco menos de una hora, desgranar un poco cómo nace el espíritu de la Legión. Para comenzar, como no voy a poner
transparencias, vamos a poner un pequeño vídeo. ¿Podemos poner el vídeo número 1? El espíritu del legionario es único y sin igual, es de ciega y feroz acometividad. Con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre en el campo hasta perecer todos. A la voz de Amí la legión, sea donde sea, acudirán todos. Cumplirá su deber, obedecerá hasta morir. Pedirá siempre, siempre combatir sin turno, sin contar los días, ni los meses, ni los años. El morir en el combate es el mayor honor. No se muere más que una vez. La bandera de la legión será la más gloriosa, porque la teñirá la sangre de sus legionarios. Legionarios a luchar, legionarios a morir. Creo que bonita así de expresarlo, no dice todo, ¿no? Además que dice algunas palabras que creo que son claves. Bueno, el credo legionario efectivamente es el armazón de ese espíritu del que quiero hablar, ¿no? Pero no es lo único. La idea que yo quiero desarrollar aquí es que el espíritu que tiene la Legión actualmente, porque posiblemente el espíritu de la Legión sea lo único que ha permanecido sin cambio desde su fundación hasta ahora. Todo lo demás ha evolucionado de acuerdo como han ido evolucionando los tiempos, la normativa, la legislación, la tecnología, pero el espíritu de la Legión ha permanecido incólume durante todo este tiempo. Entonces, bueno, pues esto se fue forjando y se fue generando no solo por el credo legionario. El credo legionario, sin duda, es, como digo, el cimiento. Millán Astray lo redacta, pero desde luego no podemos decir que lo redacte con una intención teórica, ¿no? de hacer una norma teórica, porque la propia redacción del credo, si la recuerdan, que seguro que la conocen todos ustedes, la propia redacción del credo es eminentemente práctica, es una redacción sin ningún tipo de retórica literaria, es una redacción directa y es eminentemente práctica. Pero bueno, estas cosas había que practicarlas, claro. El credo estaba ahí escrito y luego había que ponerlo en práctica eso, ¿no? Pues si tomamos como partida el mes de julio del año 21, ¿por qué he escogido este mes? Porque es cuando la Legión entra en combate por primera vez. Anteriormente, desde que la Legión se funda y se termina el periodo de instrucción, que fue breve, las misiones que se le habían otorgado a la Legión hasta esa fecha no habían sido de combate. En primer lugar, porque era una unidad de nueva creación, era una unidad formada en cierto modo por extranjeros, aunque no eran la mayoría, como muchas veces se ha pensado. Y bueno, las primeras misiones, pues nadie sabía cómo iba a funcionar esta unidad, no fueron precisamente de combate. Y eso es el primer paso que da la formación de este espíritu. Me quiero referir ahora aquí a uno de los espíritus que Millán Astray, precisamente pensando en este tipo de misiones, redactó, que es el más largo, creo yo, de los espíritus, ese de sufrimiento y dureza, ese que nos dice no se quejará de fatiga, ni de dolor, ni de hambre, ni de sed, ni de sueño. Hará todos los trabajos, cavará, arrastrará cañones, carros, estará estacado, hará convoyes, trabajará en lo que le manden. Esa es la clave aquí del asunto. Trabajará en lo que le manden. Eso es una capacidad de ejecución, una flexibilidad que le da a la Legión excepcional. Ahora podríamos pensar, bueno, pues lo que hace todo el mundo, claro, lo que le ordenen, claro, pero aquí no está en el qué, sino en el cómo, sino en el interiorizar de verdad que nos manden lo que nos manden. Eso es nuestra misión principal y la que tenemos que hacer de maravilla. No siempre ocurre así. No siempre ocurre así. Nos dan una misión, bueno, pues esto no es lo que me corresponde a mí, esto es una misión logística. La Legión empezó haciendo unidades logísticas, haciendo misiones logísticas, quiero decir. Había una canción en aquella época que decía que ¿quiénes son esos soldados de tan bonitos sombreros? El tercio de legionarios que llena sacos terreros, porque se dedicaban a eso, a llenar sacos terreros, a preparar posiciones para otras unidades que sí entraban en combate. Bueno, pues ahí es donde empieza a forjarse el cimiento de ese espíritu de hacer lo que se nos diga, de disciplina. No sé si recuerdan los más
mayores seguro que lo recuerdan, una película que se llamaba Karate Kid, donde un japonés le enseñaba el karate a un chaval joven americano. Y claro, lo primero que le dice, bueno, quiero que usted me enseñe, que dicen que usted es un experto, y efectivamente era un experto en karate, el hombre este mayor japonés, y lo primero que hace es que le limpie el coche, que le pinte la casa. Entonces yo no entendía nada, dice, oye, pero yo que quiero aprender es karate, me está usted pintármele su casa entera, usted está aprovechando de mí. Posiblemente también fuera eso, ¿no? Pero lo que el cimiento es el trabajará en lo que le mande. Ese es el cimiento de todo. O sea, ahí empieza el verdadero espíritu de la Legión. El azar, quizás, porque no creo que fuera la voluntad de Millán Astray el que la Legión empezase haciendo misiones de este tipo. El azar quiso que se empezara de esta manera. El trabajará en lo que le mande. Así es como se empieza todo. Desde cero, de disciplina absoluta, a hacer lo que se nos diga. Esa actitud es la que luego dará paso a más cosas que iremos viendo. Pues en este mes de julio del 21, como digo, la Legión estaba preparada para entrar en combate, precisamente, para la toma de Tazarut. Pero todavía no había tenido escaramuzas, combates, pero no combates de alta intensidad, como diríamos ahora. Bueno, pues preparados para la toma de Tazarut, esa noche, la noche del 22 de julio, se produce, anteriormente, el día anterior, se había producido el desastre de Melilla, ¿no? El derrumbe de la Comandancia General de Melilla, y al Millán Astray le llega la orden de que esa misma noche tiene que poner en Ceuta, al día siguiente, 2 banderas para embarcar en un barco y ir en socorro de Melilla. Bueno, de todos es conocida la anécdota, no quiero entrar en los detalles porque lo que voy es al espíritu. La Legión realiza una marcha, sobre todo la primera bandera, porque la segunda se incorpora desde un poco más cerca hasta Tetuán, desde Tazarut hasta Tetuán, aproximadamente 100 kilómetros, en una marcha forzada que dura toda la noche para llegar lo más rápido posible porque la situación de Melilla era urgente y era grave. Ya digo, se incorpora con la segunda bandera, llegan a Melilla. En Melilla ya estaba el teniente coronel Millán Astray esperando a las banderas porque durante el trayecto iba a pie con la primera bandera. Durante el trayecto el general Álvarez de Manzano, que iba en coche hacia Ceuta, se para, le hace subir al coche y se lo lleva para Ceuta. Pero durante el trayecto el general Álvarez de Manzano no le dice nada a Millán Astray de lo que iban a hacer. No le dice nada de lo que iban a hacer. Ellos no sabían a lo que iban. Al llegar allí, sí se encuentra Millán Astray con el general Sanjurjo, que era el que iba a mandarle la columna que se dirigía hacia Melilla, y sí se lo dice. Le dice, salimos con una columna de socorro a Melilla. Venís Santiago y los legionarios con 2 banderas. Santiago era Santiago González Tabla, el jefe de los regulares. Con 2 banderas, una batería, ingenieros y transportes de intendencia. Silvestre se ha suicidado. Bueno, pues esto es lo que le comentan los legionarios en cuanto llegan a Tetuán, ya se lo dicen, llegan a Ceuta, y aquí, precisamente aquí, en Ceuta, se produce uno de los hechos históricos desde el punto de vista del que queremos enfocar esta conferencia, desde el punto de vista de lo que es la conformación del espíritu de la Legión, más importantes para esto. En el cuartel del Rey, aquí en Ceuta, el día 23 de julio, ya, Millán Astray reúne a las 2 banderas y les dice lo siguiente. Esto lo leo textual del libro que es La Legión, que escribió Millán Astray en el año 25. Dice, legionarios, de Melilla nos llaman en su socorro. Ha llegado la hora de los legionarios. La situación allí es grave. Quizá en esta empresa tengamos todos que morir. Legionarios, si hay alguno que no quiera venir con nosotros, que salga de la fila, que se marche, queda licenciado ahora mismo. Legionarios, ahora jurad. ¿Juráis todos morir si es preciso en socorro de Melilla? Sí, juramos, contestaron los legionarios y se dirigieron al puerto. Bueno, esta cuestión no es baladí, claro, porque nada dice la historia de si de esos que dijo que se podían ir se fue alguien. No lo sabemos, nada dice la historia. Seguramente no se fue nadie, o a lo mejor sí, a lo mejor algunos, no fueron muchos, claro, porque luego fueron todos a combatir a Melilla. Muchos no serían, pero a lo mejor alguien se fue. Es más, incluso sería bueno que así hubiese sido. ¿Por qué? Porque eso le da más valor a los que se quedaron, ¿no?
Quiero con esto decir que Millán hasta ahí no tenía por qué decir eso. En el contrato de enganche de la Legión ya se decía que iban al combate, era una unidad de primera línea, una unidad de combate, tenían firmado su contrato, iban a eso. Para eso habían firmado el contrato. ¿Qué necesidad había de decirle al que quiera que se vaya? Y más diciendo que van a morir casi todos, o todos. Podrían haber sido todos. Independientemente de que los que se quedaron fueran todos o fueran la mayoría, y lo hicieran porque estaban convencidos de que querían voluntariamente ir a Melilla, o porque estaban metidos en el grupo y nadie quiso parecer un cobarde, la cuestión es que a partir de ese momento el vínculo que se crea entre el jefe de la Legión y sus legionarios es moral, trasciende completamente el contrato firmado, puesto que les ha dado la oportunidad de que se licencien, ya no vale el contrato firmado. Aquí vamos voluntarios. Esa es la esencia del espíritu de la Legión. Ahí es donde se pone el segundo cimiento del espíritu de la Legión. El primero, el trabajar en lo que le mande. El segundo es este. Voluntariamente. Un vínculo espiritual. Eso marcará toda la conformación que voy diciendo de este espíritu del que hablo. Eso es esencial. Si tuviéramos que definir este espíritu, que ya se va viendo por dónde van los tiros, con una sola palabra, ¿cuál diríamos? Pues seguramente que diríamos cada uno de nosotros una palabra distinta, lógicamente. No vamos a decir todos la misma. Pero seguro que sería un sinónimo o muy parecida a esta que voy a decir yo. Generosidad. Ese es el espíritu de la Legión. Una sola palabra. Generosidad. Por otro lado, nada extraño hasta ahora también. Nada extraño a lo que es propio de un militar. Porque el tema de la generosidad, y permitidme que haga un paréntesis en lo que es la historia de la Legión, el tema de la generosidad tampoco es baladí, porque al final un valiente no es más que una persona generosa y un cobarde no es más que un egoísta. Así de sencillo, así de sencillo. Si queremos preparar gente para el combate, consigamos soldados legionarios generosos. Lo demás, eso es adorno. Con eso es suficiente para tener un valiente. Y mientras una persona sea egoísta, será siempre un cobarde. Por eso, muchas veces nos sorprende, en situaciones de riesgo, en operaciones, en situaciones de combate, que gente muy valiosa, gente muy válida, gente con unas cualidades excepcionales, tanto físicas como intelectuales, se comportan de forma cobarde al frente del enemigo, sencillamente porque son egoístas. Sencillamente porque son egoístas. Hay una anécdota muy buena de un almirante, no me acuerdo el nombre, un vicealmirante inglés que durante un combate pues estaba en una situación crítica y el alto Estado Mayor inglés, teniendo en cuenta la tradición de que ningún almirante se había rendido jamás, lo ascendieron a almirante pensando que así no se rendiría, y aguantaría el tipo. Y dijeron, bueno, si ningún almirante se ha rendido nunca, pues si lo ascendemos a almirante, este no se rinde. Se rindió. Cuando llegó a Inglaterra, lo ahorcaron. Claro, ¿por qué? Porque ser cobarde no debe valer la pena, como decía Joaquín Sabina, ¿no? Que ser valiente no salga tan caro que ser cobarde no valga la pena. Esta es la cuestión, ¿no? Entonces, lo que decía, la generosidad no es un tema baladí. Y Millán hasta ahí lo sabía y lo inculca desde el primer momento. Por lo cual, la gente, por un motivo u otro, como decíamos, va voluntaria a Melilla. Bueno, pues estamos ya en Melilla. Ya hemos llegado a Melilla, ya hemos puesto 2 pilares, la gente ya va viendo que el credo legionario es algo que hay que poner en práctica, pero así como el espíritu de compañerismo o el espíritu de amistad, se han podido poner en práctica hasta ahora otros espíritus que se refieren al combate, como se ha dicho ahí, la Legión combatirá sin turno, como el espíritu de la muerte. Todavía no ha habido la oportunidad de demostrar si esto es así o no es así, si esto hemos sido capaces de llevarlo a la práctica o no. Bueno, yo voy a ir refiriendo ahora a algunos de los combates de Melilla, no todos, porque todo esto es inabarcable, tenemos poco tiempo y no quiero excederme de 1 hora, como he dicho, pero voy contando algunos de ellos y sacando una reflexión de cada uno
de estos, son 2 o 3 situaciones nada más, pero que sí me gustaría que resaltarlas porque van conformando lo que digo es el espíritu del colegio, le va dando forma a todo esto que hablamos, ¿no? El primero de ellos está situado el 5 de septiembre de 1921. Estamos ya en Melilla. Es el combate de Ait Aixa. Este combate es muy curioso porque dice aquí, leo literalmente del libro de la historia de la Legión, que también está cogido también de otro libro. Dice, el 5 de septiembre del 21, en la zona de Melilla, las banderas han salido a operar y en el vivac no quedan más que rancheros, escribientes y conductores de las acémilas no necesarias. Se incorporan 2 nuevos oficiales que esperan el regreso de las banderas para incorporarse a su destino. El capitán Malagón, enfermo, observa que al frente la cercana posición de Ayaiza, guarnecida por soldados peninsulares, recibe fuego de cañón desde el Gurugú. Bueno, no sigo leyendo. El relato que lo que viene a decir es que, efectivamente, mientras estaban allí los rancheros, los escribientes, los rebajados, que decimos, los enfermos y los oficiales estos que habían llegado para incorporarse a su destino, se observa que una posición cercana tiene problemas. Bueno, ¿qué es lo que hace el capitán Malagón en ese caso? Bueno, pues, con un corneta de los que había allí, toca generala, reúne a todo este grupo de enfermos, escribientes, cocineros y de todos los que estaban allí, y se dirigen, sin ser una unidad cohesionada ni una unidad de combate, tal, a ayudar a la posición. Llegan a la posición, restablecen el orden, consiguen rechazar al enemigo y salvan la posición. Herido precisamente grave el capitán Malagón, herido también uno de los tenientes que se incorporaban a su destino y un legionario fallecido. Pero consiguen tomar la posición. De aquí quiero resaltar 2 cosas. Una, el espíritu de generosidad del que mencionamos antes, ¿no? Que aquí de lo que se trata es de, bueno, ese espíritu, como he dicho, de acudir al fuego. La legión acudirá siempre donde oiga fuego, de día, de noche, siempre, aunque no tenga orden para ello. Bueno, pues ya está puesto en práctica. Ahí se pone en práctica el credo legionario. Y se pone de manifiesto esa generosidad de la que hablamos. Pero la segunda parte, quizá menos obvia, que me gustaría resaltar, es que a esto no se llega por el valor de un puñado de valientes. A esta acción se llega porque la gente está instruida en esto, está instruida de forma moral. La instrucción moral no es simplemente dar teóricas. La instrucción moral conlleva una parte teórica y una práctica. Si luego queda tiempo podemos hablar de esto, pero no es el objeto de la conferencia. Pero eso ocurre porque los legionarios de ahí son generosos y porque están instruidos. Muchas veces cuando alguien comete una falta de lealtad, dice, hay que ver qué falta de lealtad ha cometido ese legionario, o ese teniente coronel. No es una falta de lealtad, es una falta de instrucción. Entonces, estos legionarios estaban instruidos para eso, estaban instruidos moralmente. Por eso cuando me preguntaba la prensa, antes de entrar aquí, ¿qué le diría a las generaciones venideras? Bueno, pues le diría que todo no es la tecnología, que la instrucción moral también se prepara y también se entrena, que esto hay que currárselo. Esto no es algo que diga, bueno, pues tú eres valiente o eres cobarde, que cuando nacemos ya, o eres valiente o eres cobarde. No. Esto se instruye y se prepara. Las unidades, para que sean valientes, hay que instruirlas. Luego, ya digo, si hay tiempo, podemos hablar de cómo se hace eso. No es solo dando teóricas, no. Bueno, pues este es uno de los primeros casos que hablo. Y esto tuvo su repercusión, lógicamente, porque fue una expresión práctica muy concreta y muy de libro de lo que era el espíritu de acudir al fuego. Esto cala en toda la legión, porque la noticia se corre por toda la legión y cala en los legionarios. Los legionarios empiezan a ver que el credo legionario, redactado así de esa forma, como decía, tan directa y tan práctica, se puede hacer realidad, y de hecho se ha hecho. Voy ahora a contar otro caso, el segundo caso que nos ocupa aquí, que es el más famoso de todos, claro, el del espíritu legionario por excelencia. Esto ocurre, pues 10 días después de lo que había pasado en Aitaiza, el día 15 de septiembre, el día anterior, el 14, el bloqueo de Darhamet, que estaba
Voy a hablar del bloqueo de la muerte, claro, como podéis imaginar, ¿no? El bloqueo de Arhamed, que estaba cubierto por la Legión, se releva porque la Legión iba a reunirse para atacar Nador, iba a ocupar ya posiciones para la toma de Nador. Entonces se repliega ese bloqueo y es ocupado por una sección del batallón disciplinario. Al día siguiente, el día 15, ese bloqueo empieza a ser atacado de forma grave, de forma que llega la noticia de que están resistiendo lo último que pueden y que el bloqueo va a caer y que los soldados que están allí del batallón disciplinario no pueden más. El teniente Agulla, de la Legión, que defiende una posición en el Atalayón, pide permiso para ir en socorro de ese bloqueo y no se le concede, lo cual es lógico, puesto que él tenía otra misión que hacer. Se le dijo que tenía que cumplir su misión y no se le concede permiso para ir a rescatar o a ayudar a esta sección del batallón disciplinario. Pero claro, él tiene que hacer algo. El espíritu de la Legión va mucho más allá. No puede desobedecer la orden que ha recibido, ni puede permanecer impasible. ¿Qué hacemos? Bueno, pues efectivamente ese espíritu de generosidad, esa instrucción moral que tenían, ese espíritu legionario, que ya es espíritu de la Legión, le lleva a hacer algo. ¿Y qué hace? Bueno, pues pide voluntarios. No podemos ir, yo no dejo de cumplir, voy a pedir voluntarios. Volvemos otra vez al concepto de voluntariedad, a ese concepto de generosidad, a ese nexo moral que no está escrito en un papel. Pide voluntarios y se presentan el cabo Sucesos de Toledo y 14 legionarios. La historia ya es conocida. Van en socorro de ese bloqueo sabiendo que van todos a la muerte. Mueren todos allí y la posición cae en manos del enemigo. O sea que además de los del disciplinario mueren los 15, el cabo y los 14 legionarios. Pues esto sí que es más difícil todavía. A ver, ¿para qué sirve eso? ¿Qué utilidad tiene el morir para nada? Pues lo que en pura lógica, o la lógica a lo mejor más simple, podríamos pensar de que es un sacrificio inútil, que podía incluso desmoralizar al resto de la Legión, es decir, bueno, aquí nos han traído a morir para nada. Nos llevan a sitios donde vamos y morimos sin conseguir ningún objetivo, sin hacer nada. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve una muerte así estéril? Evidentemente, no consiguió nada en el plano material, ni consiguió una victoria sobre el campo de batalla, pero consiguió varias cosas. Consiguió, en primer lugar, que los legionarios pensaran ya de una vez por todas que el credo legionario era verdad, que eso se podía hacer, que eso del espíritu de la muerte no era una quimera ni era una chalaura que se le había ocurrido al teniente Millán Astray, que había gente capaz de darlo todo, aun sabiendo que no podía conseguir nada, pero intentarlo, aunque la posibilidad fuera una entre 1.000.000, había que intentarlo, y eran capaces de dar la vida, aun sabiendo que las posibilidades eran ínfimas. Y los legionarios, en vez de desmoralizarse, en vez de asustarse, lo hacen suyo. Y ahí es donde digo yo que el credo se empieza a conformar. No vale solo escribirlo, esto hay que sellarlo con sangre y con acciones reales. Ya digo, podría haber tenido el efecto contrario, sin embargo no fue así. Los legionarios asumen que hay gente que es capaz de dar la vida a cambio de nada, simplemente porque se lo digan, simplemente porque vean a alguien en peligro. Y quieren ser como esos, lo asumen como suyo. Yo quiero ser de esos, no me importa. Existe, eso se puede hacer, eso es verdad que se puede hacer, eso no es una quimera ni una cosa escrita en un papel. Pero para que ese papel tuviera el valor que tiene hoy, tuvieron que existir estos 14 legionarios. Además, le mandó un mensaje al enemigo que hasta ese momento no había recibido nunca, que es que a la legión se le puede vencer, pero para eso hay que matarlos a todos. La apuesta que se pone encima de la muerte, encima de la mesa, quiero decir, es la victoria o la muerte. No hay más. Eso no lo sabía el enemigo hasta ese momento. Hasta ese momento no sabía el enemigo que estaban las cosas así de caras. Y eso es muy importante, en todo lo que ocurriría después en la recuperación de todo el territorio. Pues como digo, esto se va conformando, se le va dando forma al credo, y ya los legionarios empiezan a asumir que ellos son ya diferentes, que ellos no están ahí para
para hacer lo que todo el mundo, sino que se les pide mucho más. Y que hay gente que lo ha hecho y ellos quieren hacerlo. Bueno, pues nos vamos a ir a otro hecho histórico, quizás menos conocido, que este que acabo de referir, que es al día siguiente. Al día siguiente se produce el ataque a Nador, que es lo que estaba previsto, ¿no? Es lo que estaba previsto, el ataque a Nador, y para eso se había relevado el bloqueo de Alhamed. Bueno, pues en el ataque a Nador, cuando la Legión empieza a ocupar las primeras posiciones, cuando empieza la Legión a ocupar las posiciones para atacar, se empieza a recibir fuego de fusilería, se empiezan a mover las primeras unidades legionarias, y el teniente coronel Millán Astray se desplaza a las primeras líneas para dirigir sus unidades. Ya digo, al día siguiente de lo del bloqueo de la muerte. Y en ese momento recibe un tiro en el pecho. Y es evacuado a Melilla, pues muy grave, claro. Si hoy un tiro en el pecho sería grave con los medios que hay en aquella época, en una situación crítica. Y es evacuado a Melilla para ser curado allí. No moriría de esta herida, pero lo que sí está claro que se pierde el mando, el segundo en el mando, que en aquella época era el comandante Franco, tiene que tomar el mando de la operación, y se corre la voz por todos los legionarios, por todas las filas de la Legión, que el teniente coronel ha sido herido. Pues aquí va la Legión, sin su jefe, con 15 legionarios muertos al día anterior para perder una posición. O sea, todo esto hace presagiar lo que decíamos antes, todavía peor, ¿no? Me lo ponen, más desmoralización para la gente. Pues no, señor, tuvo justo el efecto contrario. Ese contrato espiritual del que hablábamos al principio en Ceuta, aquí se firma ya por completo, aquí se sella por completo, porque los legionarios ven que es verdad, que eso se puede hacer, pero que el teniente coronel está el primero, y que también recibe fuego y heridas como los demás, que es uno más. No le desmoraliza, sino todo lo contrario. Les da más fuerza, les da más espíritu, más cohesión y más ganas de luchar, y va conformando, digo, esto le va dando forma ya a ese espíritu. Y esto es un espíritu de unión entre tropas y mando especial, espiritual, que ya digo, se había hecho de palabra en Ceuta y se sella con la sangre del teniente coronel aquí en la toma de Nador. Esto es otro paso muy importante también. Vamos ahora a hacer un alto, porque ya llevamos mucho tiempo hablando, y vamos a poner otro vídeo. Nadie tercio sabía que era aquel legionario tan audaz y temerario que a la Legión se alistó. Nadie sabía su historia, a la Legión suponía que un gran dolor le mordía.
Nada, esto era para hacer un alto. No, este vídeo, ¿no?, expresa un poco la espiritualidad de la Legión, ese espíritu, esa cosa intangible, ¿no?, como transmite, pero muchas veces ha sido malinterpretado también. Sí, ha sido malinterpretado, sobre todo del estamento militar a veces. Se ha comentado, desfile, he puesto este desfile, podría haber puesto un desfile a paso ordinario también, los desfiles de la Legión y tal. Bueno, ¿cuánto tiempo emplea la Legión en estos desfiles? Pero luego esto en combate, esto se traduce en eficacia en combate. Aquí hemos hablado de espíritu, de honor, de perder la posición, pero ganó algún combate la Legión. ¿Son realmente eficaces los legionarios en combate? Bueno, pues ahora voy a contar otra acción de la Legión en el año 21, en la zona de Melilla también, que viene a hablar de otra parte del espíritu de la Legión. La Legión nace como una unidad moderna, una unidad de combate moderna que actúa con las tácticas, técnicas y procedimientos más vanguardistas de la época. O sea que la Legión no solamente es una unidad con un espíritu, como hemos visto, de sacrificio, sino que parte del espíritu de la Legión es esa preparación profesional y técnica de vanguardia y de primera línea y al máximo nivel. La escena que quiero contar es el ataque a las minas de Huixán, que seguramente será conocido por la mayoría de ustedes, porque fue famoso en la época. Las minas de Huixán son unas minas que estaban en la zona de Melilla, un poco antes de llegar a Montearruiz, en la zona de progresión hacia el sur. Y claro, las minas estas eran las minas de las compañías del RIF, eran unas minas de hierro que explotaba España con la compañía esta que digo la compañía de las minas del RIF se llamaba. Y estas minas, pues como estaban siendo siempre objeto de sabotaje y de ataques por parte de los jarqueños, de las tribus locales y tal, pues habían construido unos fuertes y una fortificación, una posición fuertemente organizada en la cumbre del macizo, y era prácticamente inexpugnable. Estaba en manos del enemigo, estaba en manos de los jarqueños, y las unidades no podían progresar. Era una zona muy escarpada, era clave este macizo para poder seguir progresando hacia el sur. Se habían intentado varios ataques, produciéndose una cantidad enorme de bajas, y no se había conseguido tomar el macizo. Era imposible por la defensa tan fuerte que tenía, posiciones que habían construido los españoles, claro, pero eran unas posiciones muy fuertes. El sistema de defensa que empleaba el enemigo era tan sencillo como eficaz. O sea, los fuertes estaban defendidos permanentemente por centinelas solamente, y la fuerza se encontraba en contrapendiente, protegida del fuego de artillería, y cuando las unidades de infantería españolas iniciaban la progresión por esas laderas tan escarpadas, muy lentamente, lógicamente, pues los que estaban, digamos, escondidos detrás, ocupaban las posiciones y batían con facilidad a toda la tropa que intentaba atacar. Era prácticamente, con los medios que había en la época, podemos decir, inexpugnable. Pues ahí llevaban unos meses parados, la progresión parada, porque no sabían cómo meterle mano a aquello. La operación, pues empieza a preparar una operación a gran escala, asumiendo un altísimo número de bajas, pero no había otra forma, claro, no había otra manera. En eso, pues el general Sanjurjo, el jefe de la columna y jefe de la operación, se dirige a visitar el campamento de los legionarios. Y los legionarios le hacen una propuesta. Le proponen al general asaltar el fuerte de noche y por sorpresa. Estamos hablando de una época en que el combate nocturno prácticamente no existía, donde no había aparatos de radio, donde no había GPS. Bueno, pues el general ve la propuesta, le parece bien, y allí que va la Legión. Con dos banderas se prepara la operación. Se cuidan todos los detalles, se enmascara a la gente, cosa que no era costumbre en la época. Se tapan con telas todas las partes que fueran metálicas y pudieran brillar. Los cerrojos de los fusiles para que no pudieran golpear ni hacer ningún tipo de ruido. Se deja en el campamento a los que están acatarrados para que no hubiera ni una sola tos. Y se dirigen, utilizando el fondo de los barrancos y de noche, hacia estos fuertes de los que hablo. La orientación, como era de noche, no había mapas, no había GPS, la llevan a cabo el capataz de la compañía de las minas del RIF, que conocía el terreno a la perfección, y
el capitán de la policía militar, que también era gran conocedor del terreno. Ellos se ponen en cabeza, van guiando a las columnas que van por los barrancos hasta que llegan a unos puntos de dislocación, una técnica de combate hoy muy común, pero no tan común en aquella época, y por ahí se debían dirigir, cada uno por su pequeño barranco, hacia cada uno de los fuertes. Así lo hacen, se ejecuta a la perfección, no solamente se planea, sino que se ejecuta a la perfección, no hay ningún ruido, y llegan hasta el borde y una situación cercana a los fuertes, esperando a que amanezca para poderse lanzar sobre las posiciones, porque de momento no veían nada. Justo cuando está amaneciendo, pues uno de los centinelas ve ya a un movimiento y da un disparo de alarma y se produce alarma. En ese momento, ese mismo disparo del centinela es la orden de asalto a todas las unidades legionarias que se lanzan al asalto sobre los fuertes, los toman antes de que los arqueños que estaban en el otro lado, que ya habían sido alertados, empezaban a subir y solamente le faltaban unos 20-25 metros, cuenta el relato de los que estuvieron presentes, para llegar a la posición, pero ya los legionarios estaban allí. 20-25 metros que no fueron capaces de cubrir porque las posiciones, como digo, eran fuertemente organizadas y ya los legionarios allí fueron capaces de rechazarlo. Los combates duraron durante todo el día porque el enemigo sabía de la importancia de esa posición, pero ya fue imposible. Las bajas de que hablan fueron varios legionarios heridos y un total de 4 o 5 muertos, es de lo que se habla, en las filas de la legión. Una operación que había costado ya cientos de bajas y que se preveía que podía costar miles en un futuro si se hacía esa operación a gran escala, había sido resuelta por la legión de una forma técnicamente brillante. Esto forma parte también del espíritu de la legión, forma parte del espíritu de la legión. Esa preparación técnica, ese buscar siempre la vanguardia y las técnicas y procedimientos más punteros, ese estar siempre a la última, forma parte del espíritu de la legión. Lo formó desde el principio porque fue una unidad nueva y sigue siendo una unidad moderna. Si leemos la historia de nuestras unidades, la legión es una de nuestras unidades más modernas. Eso forma parte también del espíritu de la legión y muchas veces injustamente no se le ha reconocido. Y quería también ponerlo aquí de manifiesto y dar esta última pincelada del espíritu de la legión. Voy a finalizar, ya voy acabando, estamos ya en los 45 minutos, voy a esperar 5 minutillos más para hablar de un último aspecto que termina ya de darle la vuelta a todo este espíritu, que ya digo, producto de la mente guerrera de Millán Astray y producto también de la eficaz puesta en práctica de estos espíritus por los legionarios que estuvieron en aquel momento y quizás producto también de la casualidad, quizás fuera casualidad que se produjeran estos hechos de combate que fueran dándole forma al credo y fuera siendo interiorizado por los legionarios de esta manera. El último espíritu que quiero comentar, porque muchas veces ha sido mal interpretado o mal entendido, es un espíritu que Millán Astray le quiso dar a la legión también un carácter de familia, de que hubiera una cohesión entre sus unidades un poco especial. Muchos de los legionarios que venían carecían de familia y quiso Millán Astray que la legión fuera una familia para ellos. Este espíritu, me estoy refiriendo al espíritu de unión y socorro, ¿no? El famoso espíritu de unión y socorro, de a la voz de mí la legión, sea donde sea, acudirán todos, y con razón, o sin ella, defenderán al legionario que pide auxilio. Este con razón o sin ella ha sido muchas veces mal interpretado. Bueno, con razón o sin ella, hombre, pero entonces, si no lleva razón, ¿cómo voy a defender a una persona que no lleva razón? Bueno, defender no significa atacar, defender es defender. Si está siendo objeto de una agresión o está siendo objeto de algo, aunque no lleve razón, la agresión debe cesar. O sea que defender no es atacar. Defender es defender. Es porque alguien me ataca. Defenderán al legionario que pide auxilio. Con razón o sin ella. Claro, al ser una familia, ¿quién de los aquí presentes pasara por la calle y viera en un bar o en un sitio a su padre o a su madre o a su hermano y le dijera:
hijo mío, ayúdame. Iba a preguntar primero si llevaba razón o no llevaba razón. Primero voy a ayudar a mi padre. Luego, si no lleva razón, pues ya la policía se lo llevará donde tenga que llevárselo y el juez tomará las medidas que tenga que tomar. Eso no quita, una cosa no quita la otra. ¿Quién no va a ayudar a un padre, un hermano o a un hijo que le dice, ayúdame? Pues claro que le ayudas y le defiendes. Luego ya digo, esto no tiene nada que ver con la legalidad, ni enfrentarse a la policía, eso no tiene nada que ver. Es una cuestión de familia. De que Millán Astray quería que la Legión fuese una familia. Y así se comportaban los legionarios. Así se ayudaban unos a otros. Esta situación que digo es excepcional. Eso sea donde sea, cuando estamos en ella, estamos hablando de una situación muy excepcional. Pero como todo el credo, Millán Astray buscaba siempre la parte más radical, ¿no? Y esta es una parte también importante del credo de la Legión. Concluyo ya. ¿Qué nos dice entonces? ¿De qué espíritu estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el espíritu de la Legión entonces? Bueno, pues es un espíritu, como hemos dicho, de compromiso moral entre la tropa y los mandos, más allá de cualquier contrato firmado. Un compromiso moral, un contrato moral, espiritual. Es un espíritu de generosidad absoluta, siempre ofreciendo la vida desde el primer momento. La vida, cuando se empieza en la acción, se da ya por entregada y luego todo lo que venga es ganancia. Es un espíritu de flexibilidad, de capacidad de ejecución, trabajando en lo que nos manden, en lo que sea. Él trabajará en lo que le manden, parte fundamental del espíritu. Ejemplaridad de los mandos, estando siempre al frente de la tropa, sufriendo las mismas vicisitudes y siendo herido en combate o muriendo en combate si era necesario. Estamos hablando de una competencia profesional de vanguardia, de lo mejor que se pueda tener, del máximo nivel que se pueda exigir a un combatiente. Competencia profesional para llevar esos espíritus a la práctica de manera eficaz. Estamos hablando de un espíritu de implicación efectiva en el conjunto, no de yo hago lo mío, cumplo mi misión y he terminado. La Legión ha cumplido su misión, esto los demás que haga uno que aguante su vela. No, señor, no es eso. Es que vamos todos a una. Si el de al lado está bien, le va mal, yo hago lo mío y le ayudo al de al lado. Ese espíritu de compañerismo, de visión de conjunto, de magnanimidad, que es lo que significa la palabra magnanimidad, alma grande, ánimo grande, de pensar en más allá, no solo en lo mío. Y por supuesto, como hemos dicho, un espíritu de familia. Eso es, en resumen, el espíritu de la Legión. Se puede hablar mucho más, no tenemos más tiempo. Pero esto es las reflexiones que quería comentar con todos ustedes. Esto, al fin y al cabo, es muy diferente de lo que hace el resto de las unidades militares. Quizá no en el qué, pero quizás sí en el cómo. La diferencia está en que esto está pensado por el fundador y escrito en el credo legionario, instruido a diario por los jefes de las unidades, certificado con acciones reales en el campo de batalla y sellado con la sangre de los legionarios. Muchas gracias.